A ver, equipo, seamos súper honestos. ¿Quién de aquí no ha abierto un archivo de Excel gigantesco, lleno de miles de números, y ha sentido un microinfarto al instante? Todos hemos querido salir corriendo. Pero hoy eso se acabó. Bienvenidos a esta explicación donde vamos a dominar los datos al puro estilo Six Sigma. Vamos a transformar la estadística, que a veces parece un monstruo horrible, en algo amigable, útil y hasta un poquito divertido. Imaginen que estamos armando un kit de herramientas nuevo para entender paso a paso exactamente qué nos están tratando de decir los números. Porque, en el fondo, esa es la verdadera pregunta. ¿Qué historia ocultan esos datos? Cuando vemos esa montaña de números en crudo, es facilísimo perderse en el ruido. Pero si tenemos los principios básicos bien claros, podemos traducir todo ese caos en información súper digerible para tomar decisiones brillantes. Y para aterrizarlo sin dolor, este es nuestro mapa de ruta. Lo vamos a dividir en 5 pasos. 1. Los tipos de datos. 2. La tendencia central. 3. La variabilidad. 4. La curva de distribución. Y vamos a cerrar con el paso 5. Unas acciones prácticas que de verdad pueden empezar a usar hoy mismo. Entonces, vámonos directo al punto número 1. Los tipos de datos. Miren, la regla de oro antes de hacer cualquier cálculo loco es entender que el mundo de los datos se divide en 2 bandos. De un lado, los datos continuos. Piensen en el tiempo, la temperatura, la distancia. Son números fraccionarios súper detallados y llenos de información. Del otro lado, tenemos los datos de atributos. Estos son conteos, cosas de blanco o negro, como decir si una pieza es buena o mala, o contar cuántos rayones tiene una pantalla. Como nos dan menos información, normalmente necesitamos recolectar un montón más para poder sacar conclusiones reales. Y aquí está el truco de magia. Saber en qué bando estamos nos dice qué herramientas usar. Para los datos continuos usamos promedios y medimos qué tanto varían con la desviación estándar. Pero mucho ojo con los datos de atributos, porque aquí usamos porcentajes o defectos por unidad y en general no tienen medidas de variabilidad comunes. Literalmente, usar la herramienta equivocada aquí es un error súper clásico que ya no vamos a cometer. Bueno, para resumir esta primera parte rapidísimo, datos continuos son fracciones y atributos son conteos discretos. Y aquí les va algo concreto para que lo apliquen hoy mismo. Nunca se dejen engañar por un porcentaje en una gráfica. Siempre vayan a ver qué hay debajo. Si el porcentaje sale de comparar cuántas piezas buenas hay contra cuántas malas, sigue siendo un dato de atributo. Hay que respetar siempre el origen del dato. Súper. Ya que sabemos qué tipo de datos tenemos en las manos, pasemos al paso 2, midiendo la tendencia central. Aquí vamos a buscar el corazón de nuestros datos continuos. La manera más típica de encontrar ese centro es la media. Todos la conocemos desde la escuela. Sumamos todo, dividimos entre el total y listo. Tome en cuenta absolutamente todos los puntos. Pero a ver, hay una advertencia importantísima aquí para el equipo. La media es súper sensible. Imaginen que a una reunión llega una persona que mide 2 metros con 20 centímetros. El promedio de estatura de todos en la sala se va a ir a las nubes de forma artificial. Y ahí es donde entra nuestra superheroína, la mediana. Si formamos todos nuestros números, del más chiquito al más grandote, la mediana es el que queda exactamente en el medio, en el percentil 50. Si tenemos números muy extremos que hacen ruido, la mediana es un ancla perfecta que no se deja engañar. Así que, acción para hoy. Si van a analizar salarios o tiempos de espera, mejor usen la mediana para que un dato raro no les arruine el análisis. Ok, ya vimos el centro. Ahora veamos qué tanto se mueven esos datos. Llegamos al punto 3, variabilidad y desviación estándar. Yo sé que desviación estándar suena a término aburrido de libro de texto, pero vamos a hacerlo súper simple con una analogía. Imaginen que esa media de la que hablamos es la base, o nuestra casa. La desviación estándar es, literal, la distancia promedio que a cada punto le gusta deambular o alejarse de su casa. Si todos los datos se quedan cerquita de casa, la desviación es pequeña y todo es predecible. Si se van de fiesta muy lejos, la desviación es grande y tenemos un desastre de variación. Resumen rápido de esta parte. Elegir entre media o mediana depende de si los datos están sesgados o no. La desviación estándar nos dice qué tanto deambulan los datos desde su casa. Y si andan a las prisas, el rango es simplemente restar el valor más chiquito al más grande. Acción súper práctica. Usen el rango para tener un termómetro rápido en un par de segundos antes de ponerse a hacer fórmulas complicadas en Excel. Entender cómo deambulan los datos nos prepara para algo increíble, que es nuestro punto 4, la curva de distribución. También la conocen como campana de Gauss. Y para el equipo junior que apenas empieza con esto, fíjense en este dato que es una locura. Esta curva mágica se puede explicar completa usando solo 2 cositas, la media y la desviación estándar.
O sea, si sabemos dónde está la casa y qué tanto les gusta deambular en promedio a nuestros datos, podemos predecir casi el futuro de nuestro proceso. Vamos a armarla paso a paso. Si desde nuestra casa damos un pasito, o sea, una desviación estándar hacia arriba y hacia abajo, atrapamos exactamente al 68% de toda nuestra información. El 68% vive cerquita de la media. Pero miren cómo crece. Si damos 2 pasos desde el centro, el área que cubrimos se vuelve enorme. Ahora estamos abrazando de forma súper segura al 95% de todos nuestros datos. Y para el gran cierre, si nos alejamos 3 pasitos completos hacia cada lado, cubrimos prácticamente todo el universo, el 99.7%. Es una herramienta de predicción brutal. Entonces, para que no se les olvide, guárdense esta regla en la cabeza: 68, 95, 99.7. Esta curva nos ayuda a calcular probabilidades y es justo lo que usamos para sacar métricas súper avanzadas de capacidad, como el famoso CPK. ¿Quieren probarlo hoy? Tomen una muestra chiquita de su proceso actual y vean a ojo de buen cubero si la mayoría de los datos se quedan en ese primer bloque del 68%. Y por fin llegamos al punto 5, defectos y acciones prácticas. Vamos a aclarar una confusión súper común para cerrar con broche de oro. Cuando volvemos a los datos de atributos, hay que entender una diferencia clave. Un artículo defectuoso significa que toda la pieza completa va a la basura. Piensen en un celular con la batería quemada. No sirve para nada. En cambio, un defecto es cuando solo un detallito está mal, pero sigue funcionando. Digamos, el celular sirve perfecto, pero tiene un rayoncito en la carcasa. Mezclar estos dos conceptos arruina por completo las métricas, así que hay que separarlos bien. Muy bien. Aquí están las 3 acciones prácticas súper controversiales si no las aplican bien, pero que tienen que empezar a hacer hoy mismo en su oficina. 1. Siempre, pero siempre identifiquen la naturaleza de sus datos antes de mover un dedo en Excel. 2. Si tienen datos continuos medio raros o sesgados, váyanse a la segura y usen la mediana. Y 3, que es casi un pecado capital, nunca de los nunca usen análisis de capacidad continua para datos de atributos. Ojo aquí, los que más jugo le van a sacar a esta explicación son los analistas junior, coordinadores o cualquiera que necesite respaldar sus ideas con números reales. Y si quieren clavarse más en el tema después de esto, les súper recomiendo buscar guías introductorias de 6 Sigma o un buen manual de control estadístico de procesos. En fin, usando esta estructura súper simple, pasamos de ver una hoja de cálculo aterradora a leer historias clarísimas con un propósito. Así que, con todo esto en mente, les dejo esta pequeña reflexión. La próxima vez que abran ese archivo gigante lleno de datos en crudo, ¿estarán los números listos para revelarles la verdad o seguirán ocultos en el ruido? Nos escuchamos en la siguiente explicación para seguir descubriéndolo.